lo que es la grabación. Bien, muy buenos días con todos. La teoría de hoy corresponde a lo que es sexualidad humana y trastornos sexuales. Entonces, este tema es un punto muy presente en la vida de todos, ¿no? Y como tal, eh, está sujeto a que hayan cosas que salen de la normalidad. Eh, la sexualidad va a constituir pues un, eh, campo que es fundamental en la persona humana y debemos verla como algo eh, que no puede ser considerado solamente como una conducta instintiva, ¿no? Entonces, vamos a compartir y vamos a tomar nota de lo que la Organización Mundial de la Salud habla acerca de la sexualidad humana, ¿no? De acuerdo a ella, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Desde que nacemos, desde que nos califican como hombre o mujer, ya estamos siendo sujetos de una sexualidad. Entonces, tenemos que decir también que esto abarca al sexo, a las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, debemos también tener en cuenta lo que es la salud sexual, ¿no? También según la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Esto requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como las posibilidades de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Entonces, la salud sexual es muy importante para tener una sexualidad plena, una sexualidad que escape, ¿no?, de comportamientos anómalos. Entonces, hay que hacer una breve referencia histórica. La sexualidad ha importado a la humanidad después de mucho tiempo, ¿no? Pero ya en 1900 más o menos hubieron pioneros en tratar de dar luces acerca de estas cosas que estaban ocurriendo en las personas y que salían pues de lo que era la normalidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Krafft Ebing, que nació en el 1840 hasta 1939. Carl Ebing era un psiquiatra alemán, ¿no?, que estudió las perversiones sexuales, estudió las psicopatías sexuales y las parafilias. Paralelamente, Haveloy Ellis, ¿no?, del 59 al 39, un médico sexólogo activista británico, ¿no?, también escribió sobre la sexualidad y estudió el efecto sobre drogas psicodélicas, en este caso la mescalina, ¿no?, como parte de sus estudios para poder llegar a lo que es entender el comportamiento sexual. Posteriormente, en el 56 al 39, Sigmund Freud, un médico neurólogo austriaco, considerado el padre del psicoanálisis,
Él describió la vida psíquica inconsciente para explicar el comportamiento humano. Entonces, tenemos que ahí pioneros, ¿no? Pioneros del estudio de la sexualidad y los trastornos que abarcaban esta sexualidad. Y Alfred Kinsey estudió el comportamiento sexual del hombre y de la mujer, ¿no? Él estudió las bases de la sexología científica al publicar su famoso informe, el Informe Kinsey, en 1949, que constituye un análisis objetivo del comportamiento sexual de grandes grupos humanos en Estados Unidos. Él estudió, pues, el comportamiento sexual del hombre y el comportamiento sexual de las mujeres. Él sacó a la luz comportamientos que se consideraban marginales o inmorales. Y también en su estudio, él decía que un 60% de hombres y un 33% de mujeres habían participado alguna vez de prácticas homosexuales. Este informe, hasta la actualidad, ha creado mucha controversia. Tiene muchos detractores, pero también hay quienes están a favor de ese informe, ¿no? Posteriormente, William Master y Verónica Johnson, al estudiar la respuesta sexual humana en condiciones experimentales, establecen los fundamentos de lo que es la sexoterapia y de ulteriores desarrollos. William Master y Verónica Johnson eran una pareja de esposos, ¿no? Él es ginecólogo y ella sexóloga, y escribieron sobre lo que viene a ser la respuesta sexual en las personas, en las parejas. Y parte de lo que es su estudio, ¿no? Era tratar de entender cómo eran las parejas. En nuestro medio, Carlos Alberto Seguín y Humberto Rotondo fomentaron el interés de los profesionales de la salud en el dominio de la sexualidad humana. Y en las últimas décadas, ¿no? Han surgido cursos universitarios, principalmente en los programas de medicina y de psicología, ¿no? Que abordan el tema de una perspectiva multidisciplinaria como debe ser. También la Organización Mundial de la Salud, en el año 75, dice que la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Hay que tener, pues, que entender que el concepto de la sexualidad humana, ¿no? Y esta incluye 3 elementos básicos para que pueda ser considerada como tal. Primero, hay que tener la aptitud, ¿no? Las ganas, el deseo para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. Entonces, aquí hay que tener una predisposición, una aptitud para poder tener un comportamiento acorde a lo que constituye la sexualidad sana. Luego, la ausencia de temores, ¿no? La aptitud y la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y de culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. Aquí también muy importante, ¿no? Para entender la sexualidad, es que los conceptos que puede uno traer formados en la familia, en la escuela, ¿no? Como una tradición muchas veces sobre algo que hace de que no se desarrolle esta sexualidad tal cual deba ser como algo natural. La ausencia de trastornos orgánicos.
de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. Por lo tanto, la sexualidad sana es la que tiene pues una aptitud y un acercamiento libre de temores, ¿no? Y por supuesto, si hay algún problema orgánico, tratar de considerarlo para ver la posibilidad, ¿no? De que darle una solución o en su defecto entender qué es lo que ocurre. Entonces, también es importante decir que el comportamiento sexual es una de las áreas de la conducta humana en que es más difícil establecer el límite entre lo que es normal y lo que es patológico. Entonces, eh, vamos a ver que hay una clasificación de los trastornos sexuales. El Manual de Diagnóstico Psiquiátrico cuarto considera 3 grupos en esta categoría diagnóstica. Entonces, tenemos lo que es los trastornos de la identidad sexual, tenemos lo que es la parafilias y, por último, las disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esta diferenciación, estas categorías para conocer los trastornos sexuales. El primero de ellos, los trastornos de la identidad sexual. En este trastorno, lo fundamental es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad sexual. Y la identidad sexual es la conciencia de ser un hombre o ser una mujer. Desde allí partimos para poder saber frente a qué trastornos estoy. Y vemos una gráfica en la que, pues, varón, mujer, por allí vamos a ver qué encontramos. Para este diagnóstico se requiere 4 subgrupos de criterios, ¿no? Son formas de definir en qué medida afecta a las personas. Tenemos un criterio A. Y este criterio dice que debe evidenciarse que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. El individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. Es un criterio A. El criterio B dice que debe existir pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. Criterio B. El criterio C dice que este diagnóstico no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual, por ejemplo, el síndrome de insensibilidad de los andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita. El criterio D dice que el trastorno debe producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. Entonces estamos viendo que estos criterios nos van marcando la pauta de en qué área está afectada la persona que tiene este trastorno de la identidad. Por ejemplo, el criterio A, ¿no? Que dice que hay una marcada inadecuación donde el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo. Hay un deseo intenso de pertenecer al otro sexo y lo que se revela por un afán de adoptar el rol del otro sexo o de adquirir su aspecto físico mediante tratamiento hormonal o mediante tratamiento quirúrgico. En los adolescentes y los adultos, el trastorno se manifiesta por síntomas tales como, por ejemplo, el deseo firme de ser considerado como del otro sexo, para lo cual
adoptan el comportamiento, la vestimenta y los movimientos contrarios a su sexo anatómico. Un deseo de vivir o de ser tratado como si fuese del otro sexo. Y la convicción de que ellos experimentan las reacciones y las sensaciones propias del otro sexo. Entonces estamos viendo cómo hay un deseo pues persistente de ser considerado del sexo opuesto, ¿no? El criterio B, en los varones se van a presentar sentimientos de que el pene o los testículos son horribles, o que van a desaparecer, que sería mejor no tener pene, o sentimientos de rechazo a los juguetes, juegos y actividades propios de los niños. En las niñas hay un rechazo a orinar en posición sentada, sentimientos de tener o presentar en el futuro un pene, en el anhelo de no querer poseer senos ni tener la menstruación. Hay una aversión a la ropa femenina. Este criterio sé que tiene que ver con alguna enfermedad de tipo intersexual, por ejemplo, el síndrome de hipersensibilidad eh, a los andrógenos, un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Hay eh, un problema pues en ellos para poder tener eh, asimilar las hormonas masculinas, ¿no? O ser afectos a esta droga. O una hiperplasia suprarrenal congénita también, que son cuadros orgánicos que van a hacer imposible que pueda tener una reacción definida en el campo sexual, ¿no? Y el criterio que nos dice que el trastorno debe producir un sentimiento de malestar que sea clínicamente significativo o presente un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de su actividad. En función de la edad del individuo, el diagnóstico va a tener que ser clasificada como un trastorno de la identidad sexual en los niños, en los adolescentes o en los adultos. Y en caso de los sujetos que sean sexualmente maduros, hay que especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por ambos o por ninguno, ¿no? Entonces, aquí tenemos que individualizar y tratar de clasificar a las personas dependiendo también a qué edad acuden al tratamiento, acuden a que los diagnostiquen, acuden a que los traten o son llevados si son niños por los padres o por ellos mismos si son ya un poco mayores y desean buscar ayuda. Tenemos que notar que muchos de estos pacientes con este trastorno se aíslan socialmente, presentan una merma en su autoestima y pueden presentar síntomas de ansiedad, ¿no? Síntomas de ansiedad y depresión. Y también vamos a ver que son frecuentes los intentos de suicidio por parte de estas personas. Entonces, muchos llegan a hacer abuso de sustancias psicoactivas, ¿no? También por la misma naturaleza de estos problemas, muchos se dedican a la prostitución, ¿no? Y pues exponiéndose a muchas enfermedades, a muchos daños, a muchas eh, muchos ataques por otras personas, ¿no? Y lo que se ha visto también que, aparte de todos los riesgos que pueden, a los que pueden exponerse al ejercer la prostitución, está también el que puedan contraer lo que es el VIH. Entonces,
cuando hablamos de este tipo de problemas tenemos que determinar, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer, cómo va a ser el curso de este problema. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿no? El problema casi siempre tiene un inicio en la infancia, que es mantenido en secreto, no tanto por la familia, que hace a veces como que no ocurre, ¿no? Y después ya en la vida adulta empiezan las personas a manifestarse de tal manera. Em, eh, como una forma de poder aunar ambos sexos que pueden estar afectos a este problema, generalmente entre el 30 y 60% de estas personas afectadas van a desarrollar pues la, la homosexualidad, ¿no? Como parte de su desarrollo en, en el problema o el trastorno que está. Si lo queremos manejar, este trastorno, tenemos que decir que no es fácil, es difícil, ¿no? Y pocas veces se ve coronado por el éxito. Si lo que se busca como meta es que la persona afectada reasuma su identidad y el rol sexual que le corresponde. Sin embargo, se pueden aliviar los síntomas, ¿no? Que puedan presentar y ayudar a los pacientes para que se sientan mejor con el rol sexual que adopten. Muchas veces a lo que se llega es que teniendo como apoyo pues otras formas terapéuticas o psicoterapéuticas, el apoyo familiar pueden ser muy importantes. Y también algunos casos, algunos pacientes que se tienen que seleccionar muy exhaustivamente y hacerle un estudio para ver qué capacidad tienen o qué posibilidad tienen de ser reasignados en forma quirúrgica en lo que hace para solucionar su problema. Hay estudios, ¿no?, que dicen que los resultados satisfactorios oscilan entre el 70 y el 80%, a pesar de que sigue siendo una medida controvertida, pero uno en lo que ve de las personas, muchos adoptan este manejo siendo ya grandes, ¿no? Siendo ya mayores, cuando consideran de que su vida, a pesar de que muchos han tenido matrimonios, optan por esta salida. Luego tenemos lo que son las parafilias, ¿no? Las parafilias se caracterizan básicamente por, por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos de cariz sexual que implican a objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia, o niños o personas que no consienten y que por lo tanto son consideradas desadaptativas, pues dañan la calidad de vida del individuo y de las personas que se relacionan con él. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta que por lo general los parafílicos no piensan que su conducta es patológica. Ellos consideran que su problema es la incomprensión de los demás, ¿no? Que no lo que hacen está bien, ¿no? Y así como unos están convencidos de esto, hay otros que sí presentan una sintomatología ansiosa y depresiva, ¿no? Todo esto a consecuencia de los sentimientos de vergüenza y de culpa que vienen después de realizar estos actos. También otra cosa importante que es
que ver en relación a las parafilias es que hay muchos problemas que se presentan cuando estas personas ya están casadas y hay muchos problemas, o son comunes los problemas conyugales, ¿no? Porque no hay una adaptación social y ellos, y, y muchas veces la pareja, al darse cuenta de esto, pues van a asumir conductas legales en relación a esto, ¿no? Muchos llegan a divorcio o términos de su vínculo familiar. Dentro de estos, el exhibicionismo es una conducta que se caracteriza por un alto nivel de excitación a través de la exposición de los genitales a una persona de forma espontánea y sucesiva. Suele predominar en niños y en adolescentes como máximo entre 20 y los 30 años. Se da con frecuencia en hombres, ¿no? Y en lugares públicos. Se ha descrito a estas personas como tímidas, como retraídas, ¿no? Y dependientes, ¿no? También tenemos que decir que este exhibicionismo representa 1/3 de todos los delitos sexuales que son denunciados, ¿no? Solamente le sigue ahí la pedofilia, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que se presenta esto aparentemente solo en hombres, ¿no? Y las víctimas son mujeres y niños. También que las consecuencias médico-legales de estas conductas son frecuentes y que condicionan muchos arrestos por parte de la autoridad. El exhibicionismo es, como decíamos, algo inesperado y algo que causa mucha excitación solamente por el hecho de mostrarse a cualquiera, en especial mujeres y niños. Luego sigue el voyeurismo. El voyeurismo se caracteriza por la excitación de una persona al contemplar personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual. El riesgo de ser descubierto va a actuar como un potenciador de la excitación. Esto muchas veces comienza en la adolescencia, ¿no? Pudiendo ser pasajero o hacerse crónico. Estas personas suelen ser tímidas y con cierta dificultad para iniciar o mantener relaciones de pareja. Este voyerista o no es que quiera ella o él tener un contacto con las personas, solamente su excitación es el mirar, ¿no? Y durante estos actos de voyerismo, muchas veces el sujeto se masturba, ¿no? Durante este tiempo de observación o después. Pero su actitud no es buscar una relación sexual, ¿no? Es básicamente es observar y obtener el placer mediante esta observación. Luego, otra parafilia, ¿no? Es el frotteurismo, ¿no? El frotteurismo es una parafilia que consiste en la excitación erótica a través del rozamiento del órgano genital con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento, ¿no? Estas actividades se suelen realizar en lugares públicos, como puede ser el metro, las discotecas o el autobús. Esto creo que todos conocemos situaciones o hemos vivido situaciones en algún momento de este tipo, ¿no? El frotteurismo va acompañado de masturbación ante el recuerdo, ¿no? Ante el recuerdo y afecta a hombres entre los 15 y 20 años. Eh,
Otra cosa, aquí básicamente son momentos incómodos para la persona que se ve afectada por un sujeto que esté practicando este tipo de parafilia. Muy incómodo. Otra parafilia, ¿no? Importante también es el fetichismo. Aquí se ve que la persona se excita observando y manipulando los objetos inanimados como ropa interior femenina. En este caso, esto es el fetiche, ¿no? El fetiche viene a ser el objeto por el cual el sujeto se inclina o se siente excitado por ello. Aquí suelen masturbarse mientras tocan las prendas en cuestión, ¿no? O sea, las prendas que está obteniendo como fetiche, que pueden ser ropa interior, que pueden ser eh, alguna prenda femenina, ¿no? Que estos sujetos lo toman como tal. ¿Y quiénes son los que realizan esto? Suelen ser hombres heterosexuales. Dentro de esta podemos definir el fetichismo travestista también, que consiste en ponerse ropa interior del sexo contrario, pues cuando están solos o cuando realizan el acto sexual con su pareja, ¿no? Eh, también es posible que ellos tengan como fetiche alguna parte del cuerpo humano, por ejemplo, cabellos, ¿no? Cabellos como una parte, digamos, que lo excita, ¿no? Básicamente eso es lo que hace el fetichista. Luego viene la pedofilia, ¿no? Es paidofilia, pero conocido como pedofilia. Y se llama así el trastorno caracterizado por la excitación o el placer a través de fantasías y conductas que implican la actividad sexual entre un adulto y un niño, ¿no? Generalmente entre los 8 y los 12 años. Ellos, los pedófilos generalmente buscan niños que digamos, del otro sexo, ¿no? Y con ciertas preferencias por edades. Pero cuando empieza generalmente la edad de la edad de las personas atacadas o de los niños, generalmente las edades oscilan entre 13 años y muy lejos tiene que haber una diferencia por lo menos de 5 años entre los niños los cuales atacan estos pedófilos, ¿no? Generalmente son niños pequeños, ¿no? O niñas, ¿no? Como preferencias para estos tipos. Y también la atracción hacia las niñas generalmente es 2 veces más frecuente que la atracción hacia los niños. Es una de las peores pedofilias, parafilias que hay. Luego viene el sadismo. El sadismo es la necesidad de infligir daño a otra persona, ¿no? Para excitarse sexualmente. Contiene impulsos sexuales y comportamientos que implican actos reales, con o sin el consentimiento de la víctima. La persona que ejerce el sadismo puede violar o no a la víctima, incluso masturbarse o penetrarla con objetos. Muchas veces la actividad sádica, ¿no? Puede determinar problemas legales. En casos severos ya hemos visto, ¿no? Que estos llegan incluso
matar a su víctima, ¿no? De tal manera que es una parafilia también que afecta a la persona que es atacada. Luego viene el masoquismo. El masoquismo implica la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para tener placer sexual. Es lo contrario al sadismo. Es una de las parafilias más claramente dañinas ya que limita la libertad de las personas. Siempre un masoquista tiene un sádico al lado, ¿no? Pero a veces es posible que sean llevados, ¿no? Son detenidos por estas prácticas también. El sadomasoquismo como trastorno y categoría clínica no debe ser confundido con la idea del sadomasoquismo relacionada con cierto tipo de juegos sexuales, basados con el mutuo acuerdo y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer sexual en otras tendencias. Aquí lo que lo que se debe diferenciar es lo que viene a ser dañino, sin que sea algo consentido como un juego permitido dentro de lo que es la intimidad de la pareja, ¿no? Que lo pueden tener ambos, ¿no? Como un acto recreacional sin que cause daño ni dolor a la persona. Y estos, digamos, vienen a ser las parafilias, ¿no? Que son aquellas fantasías, ¿no? Sexuales que implican a objetos no humanos, sufrimiento, que constituye otra de los trastornos sexuales. Diferenciarlos bien, ¿no? Porque cada quien tiene un tipo de manejo, como vamos a ver más adelante. Luego viene lo que son las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales incluyen todas las alteraciones que se producen durante el acto sexual. Pueden presentarse al inicio de la vida sexual o incluso más adelante, ¿no? Y también tenemos que decir que estos se caracterizan por una perturbación del deseo, los cambios psicofisiológicos en alguna de las fases de la respuesta sexual y por el gran sentimiento de malestar y dificultades interpersonales que ellas van a generar. Por lo mismo que hay fallas en este ámbito, ¿no? Entonces, vamos a ver que las causas pueden ser físicas, psicológicas o ambas. Dentro de estas disfunciones tenemos varias, por ejemplo, trastorno del deseo sexual. Aquí vamos a ver que el deseo sexual parte de lo que es dentro de la secuencia en, en la respuesta sexual. Vamos a ver que hay 5 fases, ¿no? Una fase que es la primera, el deseo, luego viene la excitación, meseta, el orgasmo y la resolución. Hay quienes solamente dicen que son 4, ¿no? Deseo, excitación, orgasmo y resolución. Entonces, en ese ámbito, en alguno de ellos puede que haya algún problema, como por ejemplo, en este caso, trastornos del deseo sexual. Tenemos deseo sexual inhibido y está caracterizado por un déficit en las fantasías sexuales y en la falta de deseo sexual. Esta apatía no solamente incluye el desinterés por el sexo, sino también por todo lo que es la conducta sexual y como es la masturbación. Esto suele ser más frecuente en las mujeres, ¿no? Como forma de cultura, como forma de educación muchas veces hay un trastorno en esto por tabúes, por
digamos, también puede ser por algún tipo de experiencia propia o que le hayan contado y por lo tanto toma una decisión o una reacción involuntaria ante esto. Tenemos trastorno por aversión al sexo. Las personas con este trastorno evitan todo tipo de contacto genital. Suelen presentar un elevado nivel de ansiedad y pánico ante el acto sexual. Se da también con más frecuencia en mujeres, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, como por el hecho de que todo lo que es en relación al sexo siempre es medido con cierto tipo de prejuicio y va a condicionar muchas veces en algunas mujeres conductas que son represivas y una vez que tienen un acercamiento con ¿no? Para un tipo de relación que va a llegar a tener un contacto sexual, esto va a hacerse evidente en estos momentos. Luego hay un trastorno de la excitación sexual, ¿no? Tenemos un trastorno de excitación en la mujer, ¿no? Que hay un fallo en mantener la lubricación propia de la excitación sexual hasta la terminación de la actividad sexual. Y va a condicionar un rechazo a esto. Y en el problema de erección en el hombre vamos a encontrar un fallo total o parcial para mantener la erección, digamos, hasta el final del acto sexual. En este caso, en los varones, lo más frecuente es lo que es la impotencia. Luego venimos con los trastornos del orgasmo, ¿no? Aquí vamos a, a- a ver que hay disfunciones sexuales masculinas y femeninas y la eyaculación precoz como parte de lo que es este tipo de patología. Tenemos que dentro de esta categoría podemos hablar pues de la disfunción orgásmica femenina, ¿no? Que aquí vamos o la anorgasmia, que se define como una ausencia o un retraso del orgasmo durante la actividad sexual considerada normal. Y también hay que ver que suelen predominar factores psicológicos frente a los orgánicos. También vamos a ver que hay la disfunción orgásmica masculina, ¿no? Que se va a caracterizar por la ausencia o retraso del orgasmo en el hombre tras una excitación normal. Muchas veces cuando hay problemas de orgásmico femenino, vamos a ver que si una mujer es capaz de lograr el orgasmo por uno u otro procedimiento, eh, no podemos considerarla dentro de lo que es, digamos, esta categoría de trastorno orgánico femenino. Lo que tratamos de ver es que hay situaciones, ¿no?, en el cual no es posible que la mujer pueda presentar este tipo de acción y vamos a tener que considerarlo dentro de lo que es la frigidez, ¿no? Que viene a ser otra de las formas de trastorno del orgásmico femenino porque no llega a presentar no llega a presentar una reacción de este tipo. Luego vamos a ver que hay trastornos por dolor, ¿no?
situaciones en las que vamos a ver que si la mujer mantiene una relación va a presentar un cierto rechazo, porque dentro de ellas, cuando va a realizar el contacto con su pareja, encontramos que la mujer rechaza esto por dolor, y esto es considerada o lleva el nombre de dispaurenia femenina, ¿no? Un 12% de las mujeres lo van a padecer. Y esta también aparece asociada a problemas de vaginismo, normalmente. Ahora, el dolor puede presentarse en todos los intentos de coito o en determinadas posturas. Y muchas veces entre las posibilidades, en las posibles causas, ser problemas o trastornos en la vagina o alguna deformación que pueda presentar la mujer. En los hombres puede darse el dolor en la eyaculación o también en infecciones de la uretra, cosa que es posible, ¿no? Cosa que es posible, pero justamente una vez determinados es posible darle un tratamiento. El vaginismo puede darse cuando la mujer responde de manera adecuada a la excitación sexual. El problema, el problema se va a suscitar a la hora de realizar el coito. Entonces se va a producir un espasmo reflejo que hace que se contraigan los músculos de la vagina y van a provocar así el cierre de la abertura vaginal. Entonces la mujer no va a poder completar lo que viene a ser la respuesta sexual adecuada, ¿no? Y por lo tanto, conflicto con la pareja, conflicto que va a llegar a ser muy difícil muchas veces de superar para que se pueda solucionar este problema. Ahora, vamos a estar frente a una serie de problemas que la pareja puede tener, puede presentar, puede ir ella sola, puede ir acompañada de la familia, si es joven, o puede ir la pareja, importante para el manejo. Para esto debemos hacer una evaluación de los trastornos psicosexuales. Y esto apunta a obtener la información válida para comprender los trastornos sexuales, establecer el diagnóstico y formular una estrategia terapéutica adecuada. Aquí, como en todo, la piedra angular del diagnóstico es la entrevista clínica, la cual se completa con la exploración física, con las pruebas de laboratorio y otros métodos especiales de diagnóstico desarrollados por la medicina sexológica. La piedra angular, la historia clínica, que viene a ser, ¿no?, la forma más directa de llegada con el paciente para que nos pueda explicar todo lo que hay en relación a su problema, ¿no? Aquí cuando estamos frente a nuestros pacientes tenemos que hacer una serie de preguntas y las interrogantes para dilucidar son, ¿no? Primero, un análisis de la molestia principal. Tenemos que hacer un examen de la condición sexual del paciente. Tenemos que determinar su condición médica, una determinación psiquiátrica, una evaluación de la historia psicosexual y familiar y una evaluación de la pareja. Cuando decimos, cuando queremos saber cuál es la molestia principal, tenemos que hacernos una pregunta. Si nuestro paciente realmente un trastorno psicosexual o estamos con un problema de expresión de las tensiones que ocurren en una persona que es normalmente sana, ¿no? Si vamos a hablar de su condición sexual, tenemos que ver cuál es el diagnóstico, en qué fase de la respuesta sexual
está perturbada. ¿O cómo afecta esto que está ocurriendo en él, ¿no? Su experiencia sexual del paciente? También tenemos que ver cómo está su condición médica, ver si el paciente sufre de alguna enfermedad o toma alguna droga que puede ser susceptible de causar un síntoma que puede estar afectando su vida sexual, ¿no? Cuando hablamos de la determinación de la condición psiquiátrica, tenemos que estar atentos a ver si esto deriva de otro trastorno psiquiátrico que puede estar afectando su vida de relación, ¿no? Cuando estamos hablando de la historia familiar, de historia psicosexual y familiar, tenemos que saber cuáles son las causas inmediatas psicológicas, ¿no? Qué tan profundas son, qué tan graves son, y tratar de ver qué tanto puede afectar lo que sería el manejo para ello. También tenemos que hablar de la relación de pareja, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que está causando, pues, la disfunción de la relación en la pareja, ¿no? Que va a hacer que el comportamiento de uno u otro afecte la relación de la pareja. Entonces, una vez hecho todos esos interrogantes, tratado de evaluar lo que es, la molestia que afecta a nuestro paciente, tenemos que ir pues a lo que es el manejo. Y la evaluación va a determinar el tipo de tratamiento más adecuado. En unos casos se va a privilegiar el tratamiento médico o el quirúrgico y en otros el psicológico. Si el problema es orgánico, que no puede ser superado plenamente, se impone el consejo y la rehabilitación sexual. Si la condición psiquiátrica es la responsable del síntoma, entonces el manejo va a ir por ese camino, va a ser un problema de índole psiquiátrico. Si los factores psicológicos son los responsables del trastorno sexual, entonces vamos a ver que la psicoterapia y la sexoterapia son las indicadas. Aquí es importante conocer que Master y Johnson, ¿no? William Master y Virginia Johnson, ellos fueron los que dieron lugar a las etapas de terapias sexuales. Ellos introdujeron el concepto de que la pareja es el objeto de la terapia y prescribieron actividades sexuales específicas para que la pareja realice en la privacidad de su hogar, ¿no? Y pues esto lo tuvieron o fueron los elementos básicos para el abordaje terapéutico, que lo diferenciaban pues de los antiguos, de las antiguas formas de procedimiento o de tratamiento. Entonces, parte importante de lo que es la terapia sexual. Y luego ellos también se apoyaron no solamente en lo que es estos dos puntos, ¿no? Sino que se apoyaban en un tratamiento para los trastornos sexuales, ¿no? Que podrían apoyar en determinados casos como la hipnoterapia, los eh, los usos de manejas cognitivo-conductuales, el manejo de terapia de grupo, ¿no? Conyugales y con asistencia también de la familia. Entonces, aquí vemos que el tratamiento, el manejo, ¿no? Cuando hay un individuo o una pareja que tiene fondo muchas veces de un carácter antiguo, o sea, formativo, entonces es importante
todas las formas de ayuda que se les pueda dar. Y tradicionalmente se emplearán el psicoanálisis y la psicoterapia de orientación psicodinámica, pero con Master y Johnson, ellos son los que inauguran las terapias sexuales. ¿Y qué es la terapia sexual? La terapia sexual apunta a mejorar la comunicación de la pareja, a proporcionar información adecuada y así corregir las creencias erróneas acerca de la sexualidad, de modo que ésta sea integrada naturalmente en un clima de aceptación del placer como un componente vital de la relación de la pareja. Entonces, el manejo de los trastornos sexuales muchas veces, ¿no? Tiene que ver con una serie de mecanismos que son los que van a desencadenar muchas veces comportamientos que el sujeto en la esfera sexual va a presentar y que gracias a estos médicos que fueron avanzados en sus intervenciones, corrigieron o trataron de corregir pues estos por una serie de situaciones. Uno de ellos fue pues el hacer que las personas digan, ¿no? Enfrenten sus problemas y puedan solucionar los problemas en cuanto a la terapia sexual. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada la clase que tiene relación con lo que es la sexualidad humana y trastornos que conlleva como problemas a las personas. Muy bien, entonces es lo que les he traído como aporte. No sé si estuvieran alguna duda, algún problema que pudiéramos comentarlo. Si no, vamos a dar por culminada nuestra presentación. Lilibet. Sí, Lilibet, doctora. Sí, doctora. ¿presente? Bueno, Presente. correcto. ¿Me Ya. escucha, doctora? Sí, sí, te escucho. Ay, ay, es que Muy como me bien, aviso un poco mal desde que no me escuchaba. ya está bien. Bueno, entonces voy a dar por culminada, como decía, nuestra teoría de hoy. Vamos a detener la grabación.